Amén. Gracias a todos, gracias a cada uno por acompañarnos, gracias por estar presente. Es muy importante para nosotros poder saber que están ahí, poder saber que están siguiendo, poder ver, comprobar directamente que han tomado una determinación, la determinación de ser iglesia, de ser parte y de sentirse parte y estar activos en este tiempo. Son tiempos complicados, tiempos difíciles. Es importante que estemos activos y juntos trabajando. Quería compartirle algo por dos cosas que pasaron ahora mientras estábamos entrando en este tiempo de reunión, tomando como principio la canción con que ya nos ministraba, Tú lo llenas todo, y recién hablaba la pastora, tomando eso, lo parafraseó para mí el versículo de que Él llena nuestra boca de alabanza, que la iglesia sigue viva, sigue vigente, estamos trabajando, la iglesia sigue vigente, la iglesia está de pie, la iglesia está avanzando, la iglesia está tomando lugar, la iglesia está tomando posesión, la iglesia se está levantando en el centro de la ciudad como estandarte y como bandera, la iglesia se está convirtiendo en roble de justicia, la iglesia está haciendo lo que hay que hacer para que todo el ambiente espiritual pegue un giro hacia el foco del propósito de Dios. Dice la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 19, que la creación anhela, la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y la manifestación de los hijos de Dios es que la iglesia se muestre. Es decir, acá estamos. Estaba leyendo hoy, muy al pasar, leyendo un comentario en Facebook de un pastor que decía, era un contexto muy específico de lo que estaba hablando, pero decía, se limitaba a esto, decía, la iglesia no está bajo la dominación de Faraón, la iglesia pertenece al Señor. No podemos pretender simplemente, quiero que se me entienda bien lo que voy a decir, simplemente seguir como corderitos detrás de las indicaciones que se den, obedecemos todas las normas, obedecemos todas las leyes, pero Dios está por encima. Hay un pastor, me dijo hace 2 días atrás, me dice, pastor, si un remero pudo, la iglesia también puede. La iglesia puede y la iglesia se levanta. Así que aquí estamos avanzando en este tiempo difícil, tiempo complicado, pero hemos visto la mano de Dios. ¿Usted no vio la mano de Dios hasta ahora? ¿No vio en su casa la mano de Dios? ¿No vio la provisión de Dios? ¿No vio el sostén de Dios? ¿No vio la cobertura del Señor? ¿Pasó un día sin comer? No pudo realmente, esto lo dije ya en el mes de marzo, no le va a sobrar. Y si le sobra, gloria a Dios, no va a tener en abundancia. Y si lo tiene, gloria a Dios, pero no le va a faltar absolutamente nada, porque hay promesa de parte del Señor que Él es el que le da a su pueblo. Él sostiene a su pueblo. Dice la palabra del Señor, no he visto justo a aquellos que están lavados por la sangre de Cristo, los que lo pusieron a Él por cobertura, los que creen en Él. No he visto justo desamparado, ni su descendencia el que mendigue pan. Aquí estamos avanzando, creciendo y levantándonos. No preste atención a las situaciones alrededor. No se enganche, no se cuelgue con los conflictos, con los problemas. No crea tanto a todo lo que se dice alrededor y ponga su fe en el Señor. Ponga su fe con un carácter determinado, que Dios va a hacer todo lo que prometió. Y quiero compartirle una palabra en esta noche. En estas últimas semanas hemos estado hablando, no recuerdo las fechas, pero hablamos en 2 ocasiones sobre el profeta Daniel. Comentamos acerca de la situación del foso de los leones, comentamos acerca del momento en que fue arrojado al horno de fuego. Y otra historia, mire si no tenemos testimonio, mire. Marcela, yo conseguí trabajo, estoy feliz y bendecida. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces crea en lo que Dios dijo, Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Otra de las historias, de las situaciones en el libro de Daniel, que es el que el Señor nos habla en esta noche, tiene que ver con una situación de aflicción que él estaba viviendo en un momento determinado y particular, en un momento que tenía que ver con la opresión que el pueblo vivía. Es increíble cómo en estos tiempos toda la palabra que vamos leyendo nos direcciona en un mismo sentido. Todo lo que estamos buscando, todo lo que miramos, Dios nos está hablando de la situación reinante, del conflicto que estamos viviendo ahora. Daniel estaba pasando una situación así, no él en forma personal solamente, sino todo el pueblo estaba bajo esclavitud, todo el pueblo estaba bajo opresión. Daniel, a diferencia de los demás, tenía su fe, su convicción, su esperanza puesta en el Señor. Cuando fue la situación del
se me está cayendo todo, cuando fue la situación del foso, se le había prohibido orar y sin embargo él se mantuvo y a la vista de los demás abrió las ventanas 3 veces por día, salía a orar. Seguía poniendo a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar no es simplemente levantar las manos y adorar, levantar las manos y orar. Poner a Dios en primer lugar es en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, en momentos de crisis, poner a Dios en primer lugar. Dios prueba nuestra fe y la manera de que Dios prueba nuestra fe es llevándonos a veces a situaciones extremas en las cuales solamente la fe te puede sacar. Entonces, no dejes de creer. Sé como Daniel. Capítulo 10, versículo 1 del libro y de la historia de Daniel. Capaz que lo hago unos versículos salteados, no sé bien, pero no importa. Acá tenemos el operador que me va acompañando, me sigue bien con esto, con el trabajo. Capítulo 10, versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. O sea, Daniel recibe de parte de Dios una palabra, una dirección. Recordad que Daniel era profeta. Su función era una función profética. Y antes de seguir con la lectura, ¿qué es hoy una función profética? ¿Qué es hoy ser profeta? Hoy ser profeta es hablar lo que Dios te da para hablar, es llevar al pueblo a la dirección que Dios quiere llevarla. El ser profeta, que a unos los apasiona ese ministerio, no es pararse así y decir, así dice el Señor, tu tía va a quedar embarazada. No, eso si bien puede ser profético, la profecía tiene que ver con la dirección a la cual Dios quiere llevar. La profecía se relaciona al propósito, profecía se relaciona al llamado, profecía se relaciona al ministerio. La función de Daniel en ese momento, él como esclavo, un esclavo en una situación VIP, pero como esclavo, era llevar una palabra de aliento al pueblo y sacarlo de esa situación de opresión en la que estaba. Recibe una revelación. Versículo 2. En aquellos días, habla él, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Qué fue lo que lo afligió a Daniel? La revelación que recibió. Empezó a entender las situaciones que estaba pasando, lo que iba a pasar todavía, el conflicto del pueblo en medio de la tierra donde estaban, en la ciudad donde estaban, el conflicto con los gobernantes, las cosas que iban a venir, entendió toda la situación. Empezó a comprender algunos eventos futuros. Daniel habla de los últimos tiempos, Daniel habla de la venida del Señor, Daniel habla del juicio de Dios. Empezó a ver, a vislumbrar proféticamente situaciones que tenían que suceder, tiempos muy posteriores, tiempos que todavía no hemos vivido. Algunas situaciones que están mencionadas en Daniel se vivieron. La profecía, para aquellos que les gusta, que son hambrientos de profecía, les cuento, muchas veces enseño esto. La profecía tiene 3 cumplimientos. Tiene un cumplimiento en el momento contemporáneo del que lo está escribiendo, que está profetizando, ahí en ese momento, tiene un cumplimiento a mediano plazo, donde alguna situación X va a suceder, y tiene también un cumplimiento a futuro que tiene que ver con los últimos tiempos, que es así lo que nos apunta el llamado del Señor. Sí, ese soy yo, Pastor Walter Escalante, Dios le bendiga, pastor, ese soy yo. Tiene un cumplimiento futuro. Entonces Daniel empezó a entender los acontecimientos futuros. Y eso lo afligió en gran manera por, decía, ponerme el 2 de vuelta, por un espacio de 3 semanas. Versículo 3. No comí manjar delicado, escuché lo que le voy a decir ahora, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, el tipo no se bañó durante 3 semanas. ¿Escuchó? El tipo no se bañó durante 3 semanas. No solamente porque nos quedamos con esto, con el ayuno de Daniel, de las 21 días, de la palabra de Daniel. El tipo no se bañó durante 3 semanas. Gran cachito que quiero leer algo antes de seguir. ¿Vos pusiste el versículo 1 como estaba? A ver, poneme el versículo 1 de nuevo. Versículo 1. Seguí.
Me faltaba esa parte. Iván, me estaba salteando la parte de la prédica. Vamos al 13 y después vuelvo al 1, dale. Me parecía. Vamos al 13. Ok. Es el ayuno de las 3 semanas de Daniel. Un hombre determinado, demuestra una determinación. Cuando él fue afligido por la situación que estaba viviendo, cuando tuvo entendimiento, por eso le voy a decir, tuvo entendimiento y de golpe me falta algo acá en la palabra, algo que no he visto, y eso está en el versículo 1. Cuando entiende esa situación que está pasando, entonces toma una determinación, toma una decisión. ¿Cuál es la determinación y decisión? Ir a Dios, acercarse a Dios, esperar en Dios. Daniel, un hombre determinado. Creo que más de uno estaría contento de no bañarse por 3 semanas y diría, lo hizo el profeta Daniel, yo lo puedo hacer también. Estuvo en una situación, como dice cuando habla del profeta Ezequiel, con ese fue peor, porque estuvo un año viviendo desnudo, tirado en el piso, haciendo un acto profético. Una situación que lo llevó antes o después, no recuerdo, estuvo como un zombie. Dice la Biblia que tuvo él como se denomina espíritu de estupor. Quedó atontado, no entendía lo que pasaba, estaba como perdido. Eso fue el profeta Ezequiel. Pero Daniel estaba en esta situación de aflicción. Vamos al 1, que me faltaba esa parte importante, la segunda parte del versículo 1, la otra, esa. La palabra que recibió era verdadera, el conflicto que vivía era grande, 153 días de aislamiento, encierro, 70% de caída de la economía, no sé, como 40.000 puestos de trabajo perdidos, 20.000 comercios en la ciudad de Buenos Aires perdidos, el dólar que se ha incrementado en un 100%, la nafta que aumentó anoche un 5%, la inflación que dicen que fue el 2,5% nada más, los jubilados que están ganando, ¿qué fue lo que leí hoy? Llevan un acumulado de pérdida de 18.000 pesos a lo largo de estos meses, tendrían que estar ganando 18.000 pesos más de lo que ganan, y sin embargo, bueno, toda una situación que era un conflicto grande y que no se ve salida todavía, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Daniel entendió la palabra y tuvo inteligencia. Era un hombre entendido. Era un hombre que buscaba sabiduría. Era un hombre que se paraba en la visión, esperaba la interpretación de la visión, tenía interpretación de la visión y se movía conforme a la interpretación de la visión. Es importante ser un hombre entendido en los tiempos. Como dice Primera Crónicas, si lo buscaste, hijo, por favor, Primera Crónicas 12:32. Gracias. De los hijos de Isaacar, 200 principales, mirá, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Una persona entendida en los tiempos sabe cuáles son las decisiones que se tienen que tomar. Una persona entendida en los tiempos sabe dónde está parado y lo que va a venir. Daniel era una persona entendida en los tiempos. Vos, yo, tenemos que ser personas entendidas en los tiempos. Tenemos que tener visión de los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que comprender espiritualmente y socialmente los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que entender que estamos en una situación donde el hombre espiritual quiere empujar a la iglesia a convertirla simplemente en una sociedad de fomento, en un club barrial, en unos locos que se reúnen de tanto en tanto. No, tenemos que tomar la autoridad, ponernos en el lugar que Dios nos dio, posicionarnos como iglesia y actuar conforme esa posición, ese posicionamiento. Debemos ser personas entendidas en los tiempos. Dice Mateo capítulo 24, versículo 32 en adelante. A algunos se les va a caer agua en la boca cuando empiece a leer esto. No voy a hablar del conflicto escatológico, sino voy a hablar de lo que Jesús habla sobre esto al comienzo, y dice así: de la higuera aprendan la parábola.
Cuando ya su rama, la rama de la higuera está tierna y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Están mirando una situación y aprenden que cuando eso pasa, entonces ya viene el verano. Está viendo que empieza a florecer, ya entendés que se acerca la primavera. Está viendo que baja la temperatura, bueno, estás viendo que viene el invierno, tenés que abrigarte. Cuando uno empieza a andar en la vida, empieza a reconocer situaciones y tiempos, empiezas a entender los comportamientos de la gente, empiezas a entender el comportamiento y el humor social. Vos, hombre, esposo, usted, esposa, sabe cuando su esposo o su esposa está molesto, molesta por algo. Es entendido. Entiende las situaciones según el ambiente y lo que está pasando. 33, por favor. Así también ustedes, dicen, cuando vean estas cosas, y ahí empieza a hablar proféticamente Jesús de situaciones que iban a suceder, que tenían una relación directa con los acontecimientos finales de los últimos tiempos, los cuales sí estamos cerca, pero no estamos a la puerta. Dice, cuando vean estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. 34. De cierto os digo que no pasará esta generación, la generación entendida en los tiempos, la generación a la cual es revelada Jesucristo, la generación que recibe el Espíritu de Dios, la generación que transforma la sociedad, no pasará de esa generación hasta que todo esto acontezca. 35, por favor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que Dios dijo, eso va a pasar. Lo que Dios hablaba, eso va a suceder. Y él empieza a hablar, solamente le menciono los 36 y 37, empieza a hablar, no sé si te lo dije, Iván, eso, gracias, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, 37, pero como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, empieza a hablar y muestra las señales que hablan de la venida del Hijo del Hombre. Le dije antes, cerca pero no a las puertas. Jesús dijo, cerca a las puertas. Hay una brecha ahí en medio, hay algunas cosas que todavía, hay un lapso de tiempo que tiene que ver con el libro de Daniel. Algunos estarán contentos porque estoy haciendo un resumen de enseñanza de Daniel y Apocalipsis. Hay una brecha en medio entre cerca y a las puertas que tiene que ver con sucesos que aún no pasan, que van a tardar todavía, que tienen que ver con una visión profética, no esta otra visión profética de Daniel que está más adelante. Hay cosas que ya sucedieron, cosas que todavía no sucedieron. Bueno, estamos ahí, tenemos que ser entendidos en los tiempos, porque si estamos creyendo que Jesucristo está cerca, si estamos creyendo que estamos a la entrada de los últimos tiempos, tenemos que estar despiertos para mirar los acontecimientos y actuar. No simplemente para sentarnos en nuestro rincón a esperar. Si estamos entendiendo que estamos a la puerta de lo que Dios va a hacer, es tiempo de anunciar, es tiempo de Mateo 25, de ser despertadores. Viene el esposo, viene el esposo, viene el esposo. Es tiempo de ser despertadores y es tiempo de estar despierto. Es tiempo de ser alumbradores, porque el que iba diciendo viene el esposo es el que iba adelante a la medianoche y llevaba una lámpara para mostrar el camino a los que iban detrás de él. Hay que ser alumbrador, hay que ser despertador. No es tiempo de mirar tu conflicto, es tiempo de mirar el conflicto. Saber, creer, entender, tener la certeza y la convicción, como hemos visto como testimonio, que Dios a vos te va a sostener. Dios a vos te va a cuidar. En este tiempo de crisis, Dios a vos te va a prosperar. Vamos a salir de esta situación de pandemia, póngale para mediados del año que viene, y vas a terminar prosperado. Vas a estar en mejor condición de cómo entraste. Vas a tener tal vez, tu negocio propio. Vas a tener algún emprendimiento. Vas a estar haciendo algo que ni pensabas que ibas a hacer. Viene un tiempo nuevo. Viene un tiempo de justicia. Ya ahí no más cerquita, donde Dios empieza a ajustar algunas piezas. Estamos en un tiempo de libertad. Para tener la libertad, tenés que ser un hombre determinado, una persona determinada. Sin ese entendimiento no se activa la libertad. Dice Daniel, el mismo capítulo 12, versículo 3. Fíjate. Los entendidos
los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ese versículo me lo como, me lo compro, me lo grabo, me lo guardo. Tremenda esa palabra, esa revelación, tremenda esa dirección. Los entendidos resplandecerán. Tenemos que ser hombres entendidos en los tiempos. Tenemos que ser, que espero que estaba buscando acá, tenemos que ser firmes y entendidos. Tenemos que entrar por las puertas de la libertad con una convicción firme de que Dios va a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. Entendidos, firmes, confiados. Volvemos a Daniel 3. Él se angustió, ayunó, no se bañó, estuvo 21 días así. No volvió para atrás, no bajó los brazos, no se detuvo por las circunstancias, esperó. ¿Por qué esperó? Porque él oró, porque él clamó. Y cuando él oró y él clamó, él supo que Dios iba a actuar, que Dios iba a responder lo que él estaba pidiendo, lo que él estaba presentando. Versículo 4. Y el día 24 del mes primero, parece, si alguno quisiera podríamos decir el 24 de enero proféticamente, el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hidekel y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorcha de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Le digo así, espérame ahí para machito, le digo así solamente para que ustedes sepan de qué se trata. Daniel está recibiendo una aparición de Jesucristo glorificado. Daniel está teniendo lo que se llama una cristofanía. Daniel está viendo a Jesús. Esa es la descripción que Apocalipsis da de Jesús. Está viendo a Jesús. En medio de la aflicción de Daniel, de la preocupación de Daniel, de que se sentía preso y a su pueblo oprimido y a su pueblo preso, en medio de esa situación, por la aflicción, por la determinación, por la firmeza, se le aparece Jesucristo. Si estás firme, determinado, confiado, esperando, se te aparece, se te revela Cristo. Y cuando se te revela Cristo, según la reacción, la actitud que tomes vos ante esa revelación, tu vida puede cambiar totalmente y tu entorno más aún. Si cuando se te revela Cristo vos seguís como si nada, va a pasar sin pena ni gloria. Pero si cuando se te revela Cristo vos tomás una dirección, una determinación, eso va a traer sobre tu vida cambios impresionantes. Se revela Cristo a Daniel. Versículo 7, y dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban alrededor, solamente él. Como ocurrió en el momento que Jesús se fue al monte con sus íntimos en la transfiguración. Solamente ellos la vieron, no los demás. Solamente los que estaban alrededor de Jesús, solamente el que está cerca del Señor, entiende la visión y tiene la revelación. Necesitas, recordad que este año lo hemos declarado tiempo de intimidad, necesitas estar cerca del Señor para tener la revelación y para entender la visión. Para poder alcanzar la libertad, tenés que entender la revelación y tenés que entender la visión. Solamente a los hombres entendidos, solamente a las personas entendidas, solamente a las personas determinadas, solamente a aquellos que actúan en forma firme, solamente a los que avanzan en el propósito de Dios, a ellos les es revelada y entendida la visión. ¿Y qué me importa a mí ver una visión, pastor, si a mí no me alcanza para comer? Si a vos no te alcanza para comer, entender la visión te va a dar la dirección de qué camino tenés que tomar, qué dirección tenés que tomar, qué decisión tenés que tomar para que te sobre para comer. Es importante que entiendas la visión. La visión no es una cuestión de profetas, la visión no es una cuestión de intercesores, la visión no es una cuestión de locos pentecostales, la visión es el núcleo de la vida cristiana. La visión es propósito, es a dónde voy, para qué sirvo, para qué existo, para qué estoy. Eso es la visión. Solo yo vi la visión, un hombre entendido y un hombre determinado. Y dice ahora, voy a avanzar rápido, casi hasta el final, versículo 8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, se aflojó, se debilitó.
La administración y la visión te cansa, te debilita, la gloria de Dios te fortalece en el espíritu, te debilita en la carne. Un tiempo de administración te deja planchado, literalmente. Y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. No solamente vio la visión, sino que recibe la revelación. No solamente vio la visión, sino que recibe la dirección. Está atento a las palabras que te hablaré. Iglesia, está atenta a las palabras que Dios te va a hablar. ¿Quién le está hablando a Daniel? El Señor Jesús le está hablando a Daniel. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Decía la pastora, es tiempo de levantarse. Iglesia, ponete de pie. Iglesia, no andes angustiada, preocupada por las situaciones alrededor. Anda confiada, sabiendo que la libertad ya viene, que la salvación ya viene, que el galardón ya viene, que la salida ya está ahí cerquita, a la vuelta de la esquina, entendiendo que entramos a un tiempo de justicia. ¿Sabes qué significa Daniel? El nombre Daniel significa Dios es mi juez. Sabiendo que a la puerta ya está la salvación, la salida, la respuesta, y pronto viene la liberación de un pueblo que sale a adorar a su Dios. Prepárese para adorar. Después no sea cosa que le agarre la flojera. Le decía a la pastora cuando ni bien empezó la reunión, digo, nunca hemos visto en la iglesia que siendo las 8:10, o sea, a los 10 minutos de comenzar la reunión, ya hubiera, por ejemplo, como en el día de hoy, 60 personas que estaban ahí en la iglesia. Nunca hemos visto. 8:10 son 10, 15, puede ser que hubieran. Bueno, no se achanche, no retroceda, avance, crea, entienda, tome la visión, tome la revelación, actúe. Viene un tiempo bueno. Usted tiene que estar ahí. Estate atento a las palabras que te hablaré, ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Gracias. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Y ahora vamos a este punto sobre la libertad. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día. La respuesta no vino el primer día. Tuvo que esperar 21 días, tuvo que esperar 3 semanas de aflicción, de lucha, pero 3 semanas de confianza y determinación. Daniel era un hombre determinado, Daniel era un hombre entendido, Daniel era un hombre de fe, Daniel era un hombre que no se limitaba por las circunstancias. Como conversábamos anoche con el grupo de discipulado, Eclesiastés 11:4, el que mira los vientos no siembra, el que mira las nubes no cosecha, o algo así, o al revés, no sé cómo era. En definitiva, no se detiene por las circunstancias, sino que avanza en medio a través de las circunstancias para poder alcanzar y encontrarse con el propósito de lo que tiene que alcanzar. Un hombre entendido, un hombre determinado, un hombre de fe. Versículo 13, y con ese ya casi terminamos, pero abra la cabeza para lo que le voy a decir ahora, y ya vamos a terminar. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso. ¿A quién se le opuso? Esto sería para una clase de teología. ¿A quién se le opuso el príncipe de Persia que impidió que trajera la respuesta para Daniel? Que impidió que venga a manifestarse al lado de Daniel. ¿Quién estaba hablando con Daniel? Dice, no estoy esperando que respondan, tranquilo.
El que al viento observa no sembrará, el que mira las nubes no cosechará. Gracias, Iván. ¿Quién era que estaba hablando con Daniel? La manifestación del Cristo glorificado. Jesús hablando con Daniel. ¿Y qué dice este versículo? El príncipe del reino de Persia se me opuso a Jesús. Esto rompe con tu teología. Se le opuso. Hay una oposición espiritual cada vez que te determinás a transformar el lugar donde estás. Hay una oposición espiritual que impide, frena, detiene, pone en pausa lo que Dios quiere hacer. Hay una oposición espiritual que le pone un parate al avance de Dios. Espera, porque algunos se van a poner contentos, ahora van a empezar a decir, Dios, pastor, que el enemigo tiene poder. Pará, calcito, pará, hermano, tranquilo, levantate, pero cálmate. El príncipe de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. El Señor venía con una dirección, el Señor venía a traer una respuesta. La respuesta que estaba esperando Daniel era respuesta de liberación. Y no voy a entrar en eso ahora, pero los versículos que continúan y el capítulo que sigue, el capítulo 12, ya directamente está hablando de eventos proféticos y eventos futuros. Le empieza a mencionar, le empieza a explicar las cosas que iban a pasar. Y le vine a traer la respuesta, la salida. Recordá que te dije, la profecía tiene un cumplimiento en el momento, un cumplimiento a mediano plazo y un cumplimiento a largo plazo. Ellos estaban en esclavitud. El Señor le viene a hablar, van a salir de la esclavitud, van a ser libres en forma real en ese momento. Luego a futuro, Israel liberada de la opresión de Roma, y luego a futuro, la iglesia liberada de la opresión del enemigo, cuando Jesucristo venga a reinar en gloria. 3 etapas de cumplimiento profético de los eventos que aluden a la segunda venida de Jesús, pero también en un movimiento, en un cumplimiento, contemporáneo. Pero algo se lo opuso a Jesús y algo ayudó a Jesús. Un representante del mismo ejército de los ángeles ayudó a Jesús. Jesús, esto va a ir en contra de la teología de algunos, y si alguno me está escuchando, capaz le molesta, capaz que alguno de golpe se cuelga y dice, este no sabe nada, está diciendo cualquiera. Yo seguramente haría eso, si estoy escuchando un mensaje y alguien dice de golpe lo que le voy a decir, Jesús necesita ayuda. Yo escucho eso, capaz que yo corto, me voy, listo, ¿qué está hablando? Jesús necesita ayuda. Jesús tiene el plan, la visión, la dirección y la determinación. Jesús abre los cielos, pero no puede Dios hacer nada. Me van a matar con esto. No puede Dios hacer nada si la iglesia no lo hace. No puede Dios hacer nada si la iglesia no lo hace. Y esto no quiere decir que Dios sea incapaz o impotente. Esto no quiere decir que Dios no tenga los medios ni la manera. Esto no quiere decir que Dios sea insuficiente. Dios es más que suficiente. Esto simplemente le quiere decir que esta es la manera en que Dios lo decidió. Y leíamos, no sé en cuál de todo lo que leímos hoy ya, que no va a cambiar su palabra. Lo que él dijo, él lo va a hacer de esa manera, así hará, así se cumplirá. Entonces, Dios decidió que sea a través de la iglesia. Dios decidió que sea a través de la iglesia. La salvación que viene de Jesucristo la alcanza a través de la iglesia. El mensaje profético a través de la iglesia. La dirección de la visión a través de la iglesia. El encuentro con el llamado y el propósito a través de la iglesia. Los carteles para anunciar que se puede vivir de otra manera a través de la iglesia. ¡Iglesia! Es tiempo de levantarte para poder encontrarte con el propósito de Dios y con la visión de Dios sobre tu vida. Cuando Miguel ayudó a Jesús, Jesús desciende, provocó liberación en Persia y fue a Daniel. Y Daniel encontró la visión, la respuesta y la libertad. Tiempo de libertad. ¿Qué tengo que hacer para que la libertad se manifieste? Tenés que levantarte. Mire, dentro de un poquito, se lo dije el lunes más o menos, hoy se lo digo con un poquito ya más de conocimiento. Dentro de un poquito
como cuando Jesús envió a sus discípulos a llevar el mensaje. Jesús necesitó ayuda, gracias. Dentro de poquito vamos a, si hay alguien que no es de la iglesia, que no escuche, que no se entere nadie. Pero dentro de poquito vamos a empapelar toda Varela. Vamos a poner afiche por todos lados. Vamos a enchastrar las paredes. Sí, se van a enojar también. Vamos a poner por todos lados Florencio Varela, ciudad bendecida, Florencio Varela, ciudad de doble fruto, Florencio Varela, ciudad de doble bendición, Florencio Varela, Vergel de Dios. Y abajo le vamos a poner este cosito, ¿lo ven? Vamos a poner ese cosito ahí, ponemos ese abajo, Iglesia Restauración, bendiciendo la ciudad de Florencio Varela. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de entrar, es tiempo de avanzar, es tiempo de proclamar libertad. Porque la libertad ya está, pero tenemos que levantarnos y movernos para tomarla y para alcanzarla. ¿Y vos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué lugar vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿De qué lado vas a estar? Decía uno en un programa de televisión hace muchos años atrás. ¿Vos de qué lado estás? Es tiempo de alcanzar la bendición. Hasta aquí llegamos esta noche, hermoso tiempo de dirección profética de parte del Señor para tu vida y prepárate, empezá, fíjate que la ropa de la iglesia capaz que ya no te queda bien, empezá a acomodarte un poquito más, empezá a bajar unos kilitos, empezá a lustrar los zapatos, empezá a limpiar las carteras otra vez, empezamos a prepararnos para lo que viene, porque pronto nos levantamos y nos presentamos para adorar al Señor. Juntos decirle, tú lo llenas todo. ¿Me acompañan? Oramos, nos despedimos, presentamos al Señor nuestro agradecimiento, nuestra adoración, nuestra honra. Le damos a Él toda la gloria porque Él hace todas las cosas conforme su propósito, conforme su plan y también asimismo nos bendice a nosotros. ¿Me acompaña en la oración, por favor? Señor, gracias, solamente gracias y nuevamente gracias. Por lo que viene, por lo que se acerca, porque estamos a la puerta de algo grande que vos lo vas a hacer, conmoviendo, Señor, el plano espiritual y también el plano terrenal. Gracias, Señor, por tu fidelidad con la cual cada día nos levantás y sostenés. Gracias por tener un plan con nosotros, por llamarnos y porque a pesar de nuestra infidelidad, de nuestros errores, de nuestras dudas, de nuestros temores, a pesar de todo eso, vos seguís siendo fiel. Nos llamaste y aquí, Señor, estamos. Nos levantaste, acá, Señor, nos presentamos. Te pedimos, Señor, que use nuestras vidas, como Isaías, que podamos decirte, heme aquí, Señor, envíame a mí, que sea yo la voz, que sea yo el que da la señal, que sea yo el despertador, que sea yo el alumbrador, que sea yo el que lleva el mensaje diciéndole a los demás, diciéndole a todos aquellos alrededor, se puede vivir de otra manera. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por nuestra ciudad, oramos por nuestras familias, oramos, Señor, por aquellos que aún no te conocen, por aquellos a los que no les ha sido revelada tu palabra, que tengan en este tiempo una revelación, una dirección nueva. Oramos, Señor, que se abran las ventanas de los cielos, que traigas visión nueva, visión renovada, que traigas dirección profética. Oramos por cada iglesia de Florencio Varela para que empiecen a moverse, a despertarse, a sacudirse. Aquellos que en este tiempo están dormidos, se despierten, se aviven, se muevan, se sacudan, empiecen a sacudir el polvo, Señor, de sus lomos, empiecen a ocupar el lugar que les ha sido dado para poder ser luz en medio de la ciudad que vos nos pusiste. Señor, y en cada lugar donde tu iglesia está representada, en la casa, Señor, de los hijos de tu pueblo que viven fuera de la ciudad, en esa tierra, en ese lugar, haya bendición, haya prosperidad, haya bendición y haya abundancia.